La importancia de incrementar y mantener unos niveles adecuados de vitamina D, que tan vitales es para la regulación de nuestro sistema inmunológico. Numerosos estudios científicos muestran que un nivel adecuado de vitamina D favorece la protección frente a infecciones respiratorias. La vitamina D ayuda en el sistema inflamatorio en el embarazo, mejora los síntomas del síndrome de intestino irritable y es beneficioso en pacientes con cáncer de mama. También se encarga de la absorción del calcio y del fósforo y es indispensable para la formación de los huesos y el control del sistema nervioso y muscular. Algunos estudios muestran que pacientes con COVID-19 tienen bajos niveles de vitamina D. Aunque no se puede afirmar que la vitamina D previene el COVID-19, sí es cierto que esta sustancia es esencial en los niveles adecuados. Tiene muchísimas propiedades beneficiosas para el organismo. Bueno, un tema muy interesante vamos a abordar esta mañana en Salud y Vida con la doctora Yadira Díaz, ginecóloga. Vamos a hablar de la importancia de la vitamina D, así como lo escuchábamos precisamente en la nota introductoria, junto con Efer Guevara. Le damos la bienvenida, Efer. Así es, doctora Díaz, buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio aquí en Honduras. Es un gusto para nosotros conversar con usted esta mañana. Buenos días, igual gracias por invitarme. También es un gusto estar aquí y poder informar un poquito a la población sobre la importancia de la vitamina D. Bueno, doctora, comencemos explicándole a la población qué es la vitamina D y cuáles son los beneficios que tiene en el organismo. Entonces, la vitamina D es, hemos escuchado muchas veces hablar de la vitamina C, vitamina A, escuchamos de la vitamina E, pero es igual, es un micronutriente que nos ayuda para que eso nos pueda favorecer para muchas funciones que tiene el organismo. Como decía en la nota introductoria, hay funciones clásicas y hay funciones no clásicas de la vitamina D. Cuando hablamos de funciones clásicas, por ejemplo, para el año 1800 se empezó a estudiar la vitamina D y se vio su importancia para evitar enfermedades como el raquitismo y la osteomalacia, que son enfermedades propias de los huesos, que al dar dosis altas de vitamina D, entonces de alimentos que tenían vitamina D, los niños mejoraban la salud ósea, entonces y los adultos también. Después, para el año 1980, se empezó a estudiar y se vio que también favorecía la osteoporosis, o sea, la formación de hueso. Entonces, y recientemente se han hecho estudios que hay receptores de vitamina D en todo el organismo. Y como decía la nota introductoria, nos ayuda en el sistema nervioso, nos ayuda a prevenir o nos ayuda a mejorar algunos cánceres, también nos ayuda en el sistema de inmunidad. Entonces podemos ver muchos los beneficios en las pacientes en el embarazo, en la menopausia, en las pacientes que tienen problemas de fertilidad. Entonces en realidad son muchos los beneficios que nos van a producir los niveles óptimos de vitamina D. Me llama poderosamente la atención el hecho de que no se ha comprobado científicamente que la vitamina D puede prevenir, mejor dicho, el COVID-19, pero sí se ha visto continuamente que los pacientes que dan positivo a COVID-19 o son sobrevivientes, les hace falta vitamina D. ¿Por qué se da este tipo de escenario, doctora? Es muy importante que recordemos que las pacientes que tienen mayores síntomas, mayores complicaciones son pacientes hipertensos y pacientes diabéticos, pacientes de la tercera edad. Entonces todo esto coincide, pacientes que están gorditos, la obesidad. Entonces esto también coincide con pacientes que tienen déficit de vitamina D, o sea que están los niveles bajos de vitamina D. Entonces recordar que el COVID es algo nuevo, no sé, algo que hemos estudiado, vamos a tener muchas respuestas en años siguientes. O sea, hemos visto que se ha avanzado mucho con el estudio, con la vacuna, y eso nos ha favorecido, pero como usted decía, hay estudios no concluyentes todavía que nos dicen que se ve una mayor asociación entre mayores complicaciones en pacientes que tienen déficit de vitamina D. Hablamos de déficit cuando los niveles de vitamina D están por abajo de 20 nanogramos por ml, cuando se pueden hacer estudios, así aumentando la mortalidad de estos pacientes, las complicaciones y los días intrahospitalarios. Son estudios a veces que no son válidos porque son estudios observacionales con menos población, entonces pero sabemos que pueden ir aumentando. Entonces pero está esa hipótesis que nos dice que la vitamina D, cuando los pacientes están en niveles óptimos, o sea, arriba de 40 y 60 nanogramos por ml, las pacientes tienen menos mortalidad. Dice que la mortalidad en las pacientes que tienen niveles deficientes e insuficientes va desde un 7 hasta un 20%, o sea, veces más frecuente que aquellos pacientes que la mortalidad solo ocurre según un 4% cuando se encuentran en niveles óptimos. Entonces, es bien importante encontrarnos en niveles óptimos de la vitamina D. Entonces, no podemos decir que la vitamina D nos va a prevenir el COVID. Sería mentir a la población y no queremos mentir a la población. Tenemos que decir que cuando estamos en niveles óptimos podemos disminuir, los estudios dicen, tienen la hipótesis que podemos disminuir las complicaciones y la mortalidad ocasionada por el COVID.
Doctora, si bien es cierto, usted lo indica, no está comprobado científicamente de que la vitamina D pues ayude de manera directa a los pacientes COVID, y usted mismo lo acaba de indicar, tampoco no previene ser positivo de coronavirus. Sin embargo, también es crucial que tengamos esta vitamina en nuestro organismo y que la consumamos de alguna u otra manera. Sí, es importante. Entonces hay varias formas que las podemos obtener, la vitamina D. Entonces podríamos pensar que si en nuestro país, por ejemplo, es más fácil porque tenemos un sol radiante. Por ejemplo, la principal forma de obtenerla es a través de la luz solar, la radiación ultravioleta. Entonces esa la debemos de obtener. 15 minutos de radiación todos los días. Entonces, pero el problema es las horas en las que tenemos que recibir, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, cuando hay una mayor radiación ultravioleta. Entonces, porque ahí es donde se va a absorber, esa es la que nos va a favorecer, esa radiación ultravioleta es la que nos va a favorecer para que se sintetice a nivel de la piel y la podamos después sintetizar en nuestro organismo. Otra de las formas es una dieta rica en vitamina D. ¿Qué alimentos contienen vitamina D? El salmón, las sardinas, el aguacate, los lácteos, entonces el huevo, por ejemplo, pero a veces nuestra dieta no es tan rica o la dosis de vitamina D no cubre todas las necesidades o los requerimientos que tiene el organismo para tener una dosis óptima. Es necesario, entonces, en este tiempo de pandemia hemos visto que hemos estado como aislados, en confinamiento, entonces no hemos tenido la oportunidad de tener exposición solar, muchos, y sobre todo los ancianos, los pacientes obesos, entonces no tienen una exposición solar adecuada. Entonces, y no tienen también una dieta rica en vitamina D, entonces tienen que verse con la necesidad de tener un suplemento farmacológico. Entonces, una dosis, que es una cápsula blanda, podría ser de 100.000 unidades vía oral. Entonces, dependiendo de la que lo indique el médico, dependiendo de cómo son los niveles, puede ser cada mes, cada 15 días, eso va a depender de lo que diga el médico. Usted que es ginecóloga, precisamente hace un par de días abordábamos el tema de que hasta el momento el reporte que hay oficial de parte de las autoridades de salud es que al menos 16 mujeres en gestación fallecieron debido al COVID-19. ¿La vitamina D podría beneficiarle a las mujeres en estado de gestación y precisamente al producto? Estamos hablando del bebé que viene en camino. Sí, el embarazo como tal requerimos dosis de vitamina D. Entonces se va a dar normalmente una cápsula blanda cada trimestre del embarazo, nos va a favorecer para disminuir las complicaciones durante el embarazo. Entonces sabemos las potencias que tiene la vitamina D, que va a ayudarnos para mantener un epitelio pulmonar íntegro, nos va a ayudar con la inmunidad, nos va a disminuir la respuesta, la inflamación, que es la principal complicación que tenemos a nivel del COVID, ¿verdad? La respuesta inflamatoria se ve aumentada. Entonces, sí se va a ver beneficiada a la paciente. No queremos decir que si la paciente debe tener sus dosis óptimas de vitamina D. Hay algunos requerimientos, por ejemplo, de las pastillas prenatales tienen sus dosis de vitamina D, entonces tenemos que evaluar y ver si sus dosis de vitamina D, o sea, detallar si la pastilla que está tomando de prenatal tiene las dosis o los requerimientos de vitamina D en la paciente. Si miramos que son deficientes o la paciente tiene una oportunidad de hacerse un examen en sangre y ver los niveles, puede tomar su suplemento de vitamina D con un suplemento con una dosis alta, podría ser. Bueno, doctora, es importante todo esto que usted nos está mencionando y especialmente en aquellos pacientes, Ale, que pues ya dieron positivo de COVID, especialmente aquellos que todavía, pues gracias a Dios no han dado positivo de coronavirus. Doctora, es importante también que la población acuda a un médico, a especialistas como usted, por supuesto, para despejar cualquier tipo de dudas en cuanto a este tipo de vitaminas, porque quizás desmesuradamente la obtengamos en las farmacias y no tenemos quizás una guía médica de cómo aplicarla, de cuándo aplicarla, cuántas dosis. Entonces es importante, doctora, también que la población esté enterada de esto. O nos basamos solo en la vitamina C, por ejemplo. También, correcto. Y no nos damos cuenta que la vitamina D es tan importante para nuestro organismo. Sí, estudios, por ejemplo, como les digo, el COVID es algo reciente, o sea, tenemos muy pocos estudios, pero hay estudios, por ejemplo, que nos demuestran que las dosis óptimas de vitamina D nos favorecen para disminuir, por ejemplo, mi influenza. O sea, se ha visto que las pacientes no se complican, o sea, influenza es algo que ya tenemos varios tiempos de estarlo estudiando, pues. Entonces, se ha visto que hay menos complicaciones y aumenta, por ejemplo, para asma, para otras enfermedades, se ha visto que disminuye considerablemente enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, como les digo, en unos años vamos a tener respuesta con respecto a la vitamina D. Hay hipótesis que se plantean, y como muy bien decía usted, Alejandra, y veces, que debemos de visitar al médico, no automedicarnos. Entonces,
no va a pasar nada, por ejemplo, o sea, muy pocas complicaciones voy a tener por una sobredosis de vitamina D. O sea, para que yo llegue a los niveles tóxicos de vitamina D, tiene que medicarme con dosis altas todos los días por varios meses consecutivos. O sea, es muy poco probable. Pero existe la posibilidad y no queremos que le ocurra nada de esto a ninguna persona de acá. Entonces, por eso solicitamos que asistan a su médico. ¿Cuál es el requerimiento? Tener un nivel base, para que eso sabemos qué dosis nos va a dar. Si tomamos dosis de mantenimiento, porque los tengo en niveles deseados, o sea, niveles normales, y nada más ocupo tener dosis de mantenimiento para disminuir el riesgo de una infección, o si tengo niveles deficientes o insuficientes, entonces requiero dosis de carga, o sea, como para que me ataque este déficit y se pueda superar, y después tener niveles de mantenimiento 2-3 meses posterior a una dosis de carga. Entonces, pero esto lo va a indicar el médico, como bien decía. Ustedes ahí en el programa están diciendo, en el programa, que no debemos de automedicarnos. No voy a la farmacia y dígame, véndame vitamina D, porque no es así, sino que es el médico y ver sobre todo a las pacientes que tienen factores de riesgo para tener un déficit de vitamina D. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes gorditos, obesidad, pacientes a los ancianos, todos los ancianos, porque a pesar de que se expongan al sol, su piel ya pierde alguna de las funciones, entonces tiene menor absorción del sol. Entonces, aunque se exponga al sol, tiene menos absorción de vitamina D. Doctora, por favor nos recalca cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestro organismo necesita vitamina D. ¿Cuáles son esos pequeños detalles, o bueno, usted es la experta, quizás síntomas, yo estoy quizás equivocado con la terminología, que en donde decimos, me hace falta vitamina D y tengo que consumirla? En realidad, que nos diga el cuerpo que tenemos déficit de vitamina D va a ser cuando tenemos niveles deficientes severos. O sea, estamos hablando de menos de 10 nanogramos por ml. Eso entonces ya vamos a tener alteración en los huesos. La enfermedad se llama osteomalacia en los adultos, en los niños se llama raquitismo, y también en las pacientes de la tercera edad, por ejemplo, que son las que yo miro en menopausia, la osteoporosis. Entonces, ya tenemos algunas alteraciones a nivel de los huesos, porque se ve menos absorción de calcio, menos absorción de fósforo, entonces la paciente presenta algunas alteraciones. Pero para que lleguemos a estos síntomas, como usted bien lo menciona, tenemos que tener niveles súper bajísimos, que no ocurre, pero tenemos el rango a veces que tenemos niveles deficientes. Entonces, lo que pasa, más que síntomas, lo que pasa es que nos estamos perdiendo los beneficios que podemos obtener por la vitamina D. En nuestro país estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando tenemos síntomas, cuando tenemos enfermedades, cuando ya tenemos la enfermedad, y lo que queremos es cambiar esa mentalidad, cambiar esta situación, y que hagamos una medicina preventiva, que tengamos y gocemos de todos los beneficios que podemos obtener la vitamina D sin llegar a tener síntomas, sino que mejor beneficiarnos en la parte inmune, en la parte inflamatoria, en la parte del sistema nervioso, la parte de fertilidad y todos los beneficios que nos puede proporcionar la vitamina D. Doctora, ya en la parte final de este segmento usted tocaba un punto que me llama la atención, y es el hecho de los menores de edad. Estamos hablando específicamente de los niños y también de los adultos mayores. Es recomendable que a los niños podamos darle dosis de vitamina D, como también al adulto mayor, esto pues en torno a lo que está pasando con el COVID-19 como una manera preventiva, pero también para aquellos pacientes o los adultos mayores sobre todo que tienen alguna patología, por ejemplo. Sí, es básico, es súper bien su afirmación, en el sentido de que todos necesitamos vitamina D. Entonces los bebés pensamos, no, el niño tiene la lactancia materna, o sea, sí, la lactancia materna no nos puede producir algunas vitaminas, nos produce, o sea, le puede dar alguna vitamina D, pero también los niveles. Entonces sí es necesario que vayamos donde el pediatra, que el pediatra nos indique cuál es el suplemento que debemos de tener para la vitamina D. Es necesario para que nos pueda favorecer esto a los pacientes, niños, adultos. Antes pensábamos que el COVID solo daba a los pacientes de la tercera edad, ¿verdad? Entonces vemos que cuando venimos empezando, podemos ver que ha fallecido gente de 29, 28 años. Entonces, en realidad, yo digo que no va a ser malo. Entonces, que procuremos tener niveles óptimos de vitamina D y vamos a tener los beneficios. Es mejor decir, estoy bien, a que decir me dio COVID y tengamos se desarrolle un efecto adverso pues en las pacientes. Entonces, que podemos ayudar. Como le digo, es una hipótesis. Tenemos que ver si esta se va a cumplir y si se ha cumplido con influenza, si se ha cumplido con otros, que se beneficie al tener niveles óptimos. Niños, adultos y personas de la tercera edad al tener niveles óptimos de vitamina D. Doctora, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos de haber contado con su participación esta mañana, de darnos estas indicaciones con respecto a la vitamina D, que es crucial para nuestro organismo. Debemos de tomar usted y yo vitamina D, definitivamente. Sí. Doctora, ¿dónde podemos localizarla rápidamente? Sus redes sociales, su número de teléfono. Estamos en la Policlínica, en el segundo piso, en la Clínica 18, con cita.
3212-8491, con todo el gusto de atenderles, con todo el gusto de, si ustedes me invitan otra vez de nuevo a su programa, a poder ayudar a informar a la población. Claro que sí, está invitada. Para la próxima semana vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Gracias, doctora Yarida Díaz, por acompañarnos esta mañana. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Tomar vitamina D y sobre todo ir a de un experto para que nos indique, ¿verdad?, qué es lo más recomendable, no automedicarse, como ella ya lo anunciaba anteriormente. Y bueno, esto es parte del segmento Salud y Vida de cada mañana. Venimos siempre con segmentos variados y nos tenemos que despedir, Efe. Así es.